En las fronteras del imperio, donde el Danubio serpentea entre bosques oscuros y el viento sopla frío desde las estepas, un emperador escribía en la soledad de su tienda militar. No escribía decretos ni órdenes de batalla. Escribía pensamientos para sí mismo, reflexiones sobre la naturaleza de la vida, del deber, de la muerte. Escribía en griego, el idioma de la filosofía, aunque gobernaba en latín. Escribía de noche, después de días de guerra y negociación, de decisiones que afectaban millones de vidas. Bienvenido a Voces del Tiempo, donde los ecos del pasado se convierten en compañía para la noche presente. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, a dejar que tu mente viaje a través de los siglos. Imagina a Roma en su apogeo dorado, mármol blanco brillando bajo el sol mediterráneo, el murmullo de fuentes en patios perfumados, el sonido de sandalias contra piedra antigua. Imagina las fronteras del imperio, donde legiones acampaban bajo cielos extraños, donde la civilización terminaba y comenzaba la barbarie. Vamos a caminar juntos por la vida de Marco Aurelio Antonino Augusto, el emperador filósofo, el estoico en el trono, el hombre que tenía todo el poder del mundo, y sin embargo escribió sobre la vanidad del poder. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo, y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Marco Aurelio no fue simplemente un emperador exitoso o un filósofo competente. Fue la personificación de una contradicción fascinante. El hombre más poderoso del mundo conocido que constantemente se recordaba a sí mismo su propia insignificancia. El gobernante absoluto de un imperio que se extendía desde Escocia hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el Sahara, que escribía en sus notas privadas que todo es efímero, que la fama es vacía, que pronto estaríamos todos olvidados. El comandante de legiones que meditaba sobre la hermandad de toda la humanidad. El aristócrata que había nacido en lujo inimaginable pero que se entrenaba en disciplina y autocontrol. Sus meditaciones, esas notas que nunca intentó publicar, que probablemente esperaba que nadie más leyera, se convirtieron en uno de los textos más influyentes de la filosofía occidental. Casi 2000 años después, sus palabras siguen consolando, desafiando, guiando a quienes las descubren. En un mundo que cambia constantemente, las reflexiones de un emperador romano sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas permanecen extrañamente relevantes. Esta es su historia. No la versión idealizada del emperador perfecto, sino la historia compleja de un hombre que heredó un imperio en su punto más alto y pasó la mayor parte de su reinado defendiéndolo de amenazas en todas las fronteras. Un hombre que quería estudiar filosofía pero tuvo que hacer guerra. Un padre que amaba a sus hijos, pero cuyas decisiones dinásticas tendrían consecuencias desastrosas. Un estoico que predicaba la aceptación serena, pero que sufría de enfermedades crónicas y dolores constantes. Un emperador que gobernó durante plagas, guerras, traiciones, y que a través de todo esto se aferró a la creencia de que la virtud era lo único que importaba. El año es 121 después de Cristo. En Roma, en el corazón del imperio más grande que el mundo ha conocido, nace un niño. Lo llaman Marco Annio Vero. Nadie sabe aún que se convertirá en el último de los 5 buenos emperadores, que su reinado marcará el final de la Pax Romana, que sus palabras privadas sobrevivirían cuando sus estatuas cayeran. Parte 1. El niño del Monte Celio. Marco Aurelio nació en una familia que personificaba el éxito del Imperio Romano. No eran la antigua aristocracia de la República, no descendían de los patricios que habían expulsado a los reyes 500 años atrás. Eran hombres nuevos, familias que habían ascendido bajo el imperio, que habían ganado fortuna en las provincias y la habían convertido en poder en Roma. Su abuelo, también llamado Marco Annio Vero, había sido cónsul 3 veces, un honor rarísimo. Era uno de los hombres más respetados del Senado, conocido por su integridad y sabiduría.
La familia tenía propiedades extensas, incluyendo fábricas de ladrillos que llevaban su sello. En todo Roma, si mirabas de cerca los ladrillos de edificios públicos y privados, encontrarías marcados Ex Figlinis Anianis, de las fábricas de los años. Era una fortuna construida sobre arcilla y fuego, sobre el crecimiento constante de la ciudad más grande del mundo. El padre de Marco murió cuando el niño tenía apenas 3 años. El abuelo se convirtió en su tutor y figura paterna. Fue bajo su cuidado que Marco creció en una villa en el Monte Celio, uno de los barrios aristocráticos de Roma. Era un mundo de lujo tranquilo, de esclavos silenciosos y eficientes, de tutores griegos que enseñaban gramática y retórica, de patios donde el agua cantaba en fuentes de mármol. Pero el abuelo, a pesar de su riqueza, vivía con cierta austeridad. Había aprendido las virtudes tradicionales romanas: gravitas, pietas, disciplina. Estas no eran simplemente palabras para él, sino principios vividos, y los transmitió a su nieto. Marco aprendió temprano que la riqueza era una responsabilidad, no un derecho, que el privilegio implicaba deber, que un hombre de familia senatorial debía servir al Estado, no simplemente disfrutar de sus beneficios. Marco era un niño serio, contemplativo, quizás incluso melancólico. Mientras otros niños de su clase jugaban con espadas de madera imaginando glorias militares, Marco prefería sus libros. Aprendió griego, por supuesto. Todo romano educado hablaba griego, pero más que la lengua absorbió la cultura. Homero y Hesíodo, los trágicos atenienses, los historiadores. El mundo griego con su amor por la sabiduría, su búsqueda de la verdad, su insistencia en que la vida examinada era la única vida digna de vivirse. A los 12 años, algo cambió en Marco. Descubrió la filosofía estoica, no como concepto abstracto, sino como forma de vida. Comenzó a vestirse con la túnica áspera de lana sin teñir que usaban los filósofos. Dormía en el suelo en lugar de en su cómoda cama. Comía simple. Practicaba la autodisciplina. Su madre, Domicia Lucila, estaba horrorizada. Era demasiado pronto. Demasiado extremo para un niño aristócrata. Pero el abuelo, viendo algo admirable en esta pasión del joven, simplemente lo moderaba, no lo suprimía. El emperador en ese tiempo era Adriano, uno de los gobernantes más notables de la dinastía antonina. Adriano era un hombre de contradicciones fascinantes, emperador romano que prefería Atenas a Roma, soldado que construyó murallas en lugar de conquistar nuevas tierras, helenófilo que amaba todo lo griego, pero que gobernaba con eficiencia romana. Era también un hombre sin hijos biológicos, lo que significaba que debía elegir su sucesor por adopción. Adriano había adoptado a Lucio Helio César como su heredero, pero Helio murió repentinamente en el año 138, justo cuando debía suceder a Adriano. El emperador, anciano y enfermo, necesitaba rápidamente un nuevo heredero. Eligió a Tito Aurelio Antonino, un senador distinguido de 51 años, conocido por su piedad y competencia administrativa. Pero Adriano puso una condición. Antonino debía adoptar a su vez a 2 herederos. Uno era Lucio Vero, el hijo de 7 años del fallecido Helio César. El otro era Marco, el sobrino de la esposa de Antonino, que entonces tenía 17 años. Era un arreglo dinástico complejo, asegurando la sucesión por 2 generaciones. Marco Anio Vero se convirtió en Marco Helio Aurelio Vero César. Su vida cambió instantáneamente. Ya no era simplemente el nieto de un senador respetable. Ahora era el hijo adoptivo del heredero al trono, el futuro emperador del imperio más poderoso del mundo. Sus estudios se intensificaron, sus responsabilidades se multiplicaron, su camino estaba fijado. Adriano murió pocos meses después. Antonino se convirtió en emperador y rápidamente demostró por qué Adriano lo había elegido. Su reinado sería recordado como uno de los más pacíficos y prósperos de la historia romana. Le darían el título Pius, el piadoso,
porque había insistido en que el Senado deificara a Adriano, honrando la memoria de su padre adoptivo contra la oposición de senadores que habían detestado a Adriano. Marco, ahora de 18 años, se convirtió en César, el heredero oficial. Fue prometido en matrimonio a la hija de Antonino Pío, Faustina la menor. Tenía 13 años en ese momento. Esperarían 12 años antes de casarse, pero el compromiso político estaba hecho. Parte 2. La educación del futuro emperador bajo Antonino Pío. Marco recibió la mejor educación que el Imperio Romano podía ofrecer. No fue educación para un erudito recluido, sino entrenamiento para gobernar el mundo. Aprendió derecho romano de los mejores juristas. Estudió retórica con Marco Cornelio Frontón, el orador más famoso de la época. Aprendió filosofía con una sucesión de maestros estoicos. Frontón se convirtió en una figura central en la vida de Marco. Era un maestro exigente que insistía en la precisión del lenguaje, en la elegancia de la expresión, en el poder de la palabra correcta en el lugar correcto. Las cartas entre Frontón y Marco sobreviven, documentando una relación que era parte maestro-estudiante, parte amistad profunda. Marco escribía a Frontón con afecto genuino, buscando no solo instrucción retórica, sino consejos sobre la vida. Pero gradualmente Marco se alejó de la retórica hacia la filosofía. Frontón, cuyo mundo era las palabras y su belleza, veía la filosofía con suspicacia. Para él, los filósofos eran charlatanes que usaban lenguaje descuidado para expresar ideas vagas. Intentó mantener a Marco enfocado en retórica, pero Marco estaba siendo atraído irresistiblemente hacia el estoicismo. El estoicismo enseñaba que el universo era racional, gobernado por el logos, razón divina o providencia. Todo lo que sucedía era parte de un plan cósmico. El bien y el mal, el placer y el dolor, la riqueza y la pobreza, nada de esto importaba excepto la virtud. Un hombre podía ser virtuoso en cualquier circunstancia. La pobreza no impedía la virtud. La riqueza no la garantizaba. Lo único en nuestro control eran nuestros propios pensamientos y respuestas. Todo lo demás era externo, indiferente. Para un joven que sabía que gobernaría un imperio, que enfrentaría decisiones donde miles de vidas colgarían de su juicio, esta filosofía ofrecía estructura. Le decía que debía enfocarse en actuar correctamente, en cumplir su deber y aceptar los resultados con ecuanimidad. No podía controlar si sus decisiones llevarían a victoria o derrota, a prosperidad o calamidad. Solo podía controlar si actuaba con sabiduría, justicia, coraje y moderación, las 4 virtudes cardinales. Sus maestros estoicos incluían a Quinto Junio Rústico, que le enseñó a leer críticamente y a no aceptar ideas superficialmente. Apolonio de Calcedonia, que le mostró cómo permanecer constante en sus principios sin ser rígido. Y sobre todo, Junio Maximino, quien vivía el estoicismo tan completamente que se había vuelto casi una leyenda viviente de autodisciplina. En las meditaciones, Marco recordaría estos maestros con gratitud, pero también notaría algo más profundo que aprendió: que virtud no significaba perfección imposible, sino esfuerzo constante. Caerías, fallarías, cometerías errores. Lo importante era levantarse y continuar. Mientras estudiaba, también aprendía el negocio práctico de gobernar. Antonino Pío lo incluía en reuniones del Consejo Imperial. Marco veía cómo se tomaban decisiones, cómo se balanceaban intereses competidores, cómo se navegaban las complejidades del gobierno de un imperio multicultural que se extendía a 3 continentes. Aprendió que gobernar no era simplemente dar órdenes, sino escuchar a consejeros, considerar consecuencias, aceptar compromisos. Antonino era un emperador modelo de lo que Roma idealizaba. Era justo sin ser débil, firme sin ser cruel. Evitaba guerras cuando era posible, negociando en lugar de conquistando. Administraba las finanzas imperiales cuidadosamente, dejando un tesoro lleno cuando normalmente los emperadores lo vaciaban.
Respetaba al Senado incluso cuando todos sabían que el poder real residía en el emperador. Mantenía las formas constitucionales de la República mucho después de que la sustancia había desaparecido. Bajo su gobierno, el imperio disfrutó de paz y prosperidad inusuales. No había grandes guerras, no había rebeliones mayores, no había crisis económicas. Los historiadores posteriores llamarían a este período la Pax Romana en su cúspide. Era el momento cuando el Imperio Romano era, según Gibbon escribiría 1500 años después, el período en la historia del mundo cuando la condición de la raza humana era más feliz y próspera. Marco observaba todo esto y aprendía. Pero también continuaba sus estudios filosóficos, cada vez más profundos. Leía a Epicteto, el filósofo estoico que había sido esclavo antes de ganar su libertad, cuyas enseñanzas sobrevivieron en notas tomadas por su estudiante Arriano. Las palabras de Epicteto resonaban con Marco. No somos perturbados por las cosas que suceden, sino por nuestras opiniones sobre las cosas. La libertad no está en conseguir lo que deseamos, sino en no desear lo que no está en nuestro poder. En el año 145, Marco finalmente se casó con Faustina la menor. Tenía 24 años, ella 23. Era un matrimonio arreglado, una alianza dinástica calculada hace años, pero parece que desarrollaron afecto genuino. Tendrían al menos 14 hijos juntos a lo largo de los años, aunque la mayoría moriría en la infancia o niñez, como era común en ese tiempo. Faustina era hija del emperador, acostumbrada al lujo y al poder. Los historiadores antiguos, particularmente los que escribían después de que la dinastía antonina terminara, la pintarían como inmoral, acusándola de adulterios múltiples, de complicidad en conspiraciones. Estas acusaciones probablemente son en su mayoría propaganda. Lo que es cierto es que Marco la amó, le fue leal, y cuando murió años después, su dolor fue profundo y genuino. Los años pasaban tranquilamente. Marco cumplía sus deberes como César. Presidía el Senado en ausencia de Antonino. Administraba casos legales. Gradualmente asumía más responsabilidades del gobierno cotidiano mientras Antonino envejecía. Y todo el tiempo estudiaba, leía, reflexionaba, preparándose para el peso que sabía vendría. Parte 3. El doble emperador Antonino Pío murió en marzo del año 161, después de un reinado de 23 años. Tenía 74 años, una edad notable en una era donde pocos alcanzaban 60. Murió tranquilamente en su villa, rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron sobre el Estado y su sucesor, preocupado por el bienestar del imperio hasta el final. Marco, que ahora tenía 40 años, se convirtió en emperador, pero inmediatamente hizo algo sin precedentes. Insistió en compartir el poder imperial con su hermano adoptivo Lucio Vero. Lucio tenía 31 años, 9 años menor que Marco. Los historiadores posteriores lo pintarían como frívolo e incompetente, interesado más en el lujo que en el deber. Esto es probablemente injusto. Lucio era menos intelectual que Marco, más interesado en placeres físicos, pero no era el inútil que algunas fuentes sugieren. El Senado estaba confundido por la propuesta de Marco. Nunca había habido dos emperadores con igual poder simultáneamente. El Imperio Romano era una monarquía disfrazada de república restaurada. Tener dos monarcas parecía invitar al desastre, pero Marco insistió. Argumentó que la carga del imperio era demasiado grande para un hombre solo. Y había otra razón, no dicha pero obvia. Lucio tenía sus propios partidarios, su propia base de poder heredada de su padre biológico Helio César. Negándole el trono, Marco arriesgaba guerra civil. Compartiéndolo, aseguraba paz. Así que se convirtieron en coemperadores. Marco Aurelio Antonino Augusto y Lucio Aurelio Vero Augusto. En la práctica, Marco era claramente el senior, pero oficialmente eran iguales. Ambos llevaban el título Augustus, ambos eran cónsules, ambos aparecían en monedas.
No tuvieron mucho tiempo para ajustarse a esta nueva realidad antes de que las crisis golpearan. El imperio que habían heredado, que parecía tan estable y próspero bajo Antonino Pío, estaba a punto de revelar que esa estabilidad era más frágil de lo que parecía. La primera crisis vino del este. Los partos, el gran imperio que se extendía desde Mesopotamia hasta India, habían invadido Armenia. Armenia era reino cliente de Roma, un estado tapón entre los dos imperios. Su control había sido disputado durante generaciones. El gobernador romano de Siria marchó contra los partos y fue derrotado desastrosamente. Las legiones orientales, que no habían visto combate serio en décadas, se desintegraron. Los partos invadieron Siria misma. Era una crisis mayor que requería la presencia imperial. Pero Marco no podía ir. Tenía que quedarse en Roma para mantener control del gobierno central. Entonces Lucio fue, acompañado por los mejores generales que Roma tenía. La campaña duró 5 años, de 162 a 166. Fue exitosa. Las legiones fueron reorganizadas, Armenia fue recuperada, Mesopotamia fue invadida, ciudades partas fueron saqueadas. Fue la victoria romana más completa sobre los partos en generaciones. Pero las legiones victoriosas trajeron algo de regreso además de botín: una plaga. La plaga antonina, como sería llamada, devastó el imperio durante años. Los síntomas descritos por el médico Galeno, quien la observó directamente, sugieren que era viruela o sarampión. Era altamente contagiosa y frecuentemente fatal. Comenzó en las legiones orientales y se extendió a lo largo de las rutas comerciales y militares hasta que tocó cada provincia del imperio. Las estimaciones modernas sugieren que mató entre 5 y 10 millones de personas a lo largo de 15 años. En algunos lugares, 1/4 o 1/3 de la población murió. Ciudades se vaciaron. Campos quedaron sin cultivar. La economía se tambaleó. El ejército perdió tantos hombres que el reclutamiento se volvió desesperado. Marco eventualmente reclutaría gladiadores y bandidos para llenar las filas de las legiones. Y mientras el imperio lidiaba con la plaga, nuevas amenazas surgieron en las fronteras. Las tribus germánicas más allá del Danubio, siempre problemáticas, comenzaron a moverse en números sin precedentes. No eran simplemente incursiones de rapiña, sino migraciones masivas. Pueblos enteros buscaban cruzar las fronteras romanas, huyendo de presiones desde más al este, o simplemente buscando las tierras ricas del imperio. En 167, 2 grandes tribus, los marcomanos y los cuados, rompieron a través de las defensas fronterizas. Por primera vez en más de 250 años, ejércitos bárbaros llegaron hasta Italia. Sitiaron Aquilea en la costa del Adriático. El pánico se extendió por el norte de Italia. Parecía que Roma misma podría estar en peligro. Marco y Lucio marcharon al norte con todas las tropas que podían reunir. Era la primera vez que Marcos veía guerra real. Había pasado 46 años estudiando filosofía, administrando gobierno, cumpliendo deberes ceremoniales. Ahora estaba en una tienda militar en la frontera, tomando decisiones de vida o muerte, viendo hombres morir, oliendo humo de aldeas quemadas. Rechazaron la invasión inicial y restauraron las fronteras. Pero era claro que esto era solo el comienzo. Las tribus germánicas no se detendrían. Tendrían que ser derrotadas completamente, o el imperio enfrentaría oleadas de invasión continuas. Entonces, en 169, Lucio Vero murió. Estaban regresando juntos de la frontera cuando Lucio sufrió un derrame cerebral. Murió días después. Tenía 39 años. Su muerte fue repentina y conveniente, y naturalmente surgieron rumores de que Marco lo había envenenado. No hay evidencia de esto. Lucio había vivido fuertemente, comiendo y bebiendo en exceso, y los derrames cerebrales no eran raros en hombres de su estilo de vida. Marco estaba genuinamente afligido. Había compartido el poder por 8 años sin conflicto serio. Lucio había sido un hermano leal, si no, el más competente. Ahora Marco estaba solo.
emperador único, enfrentando la peor crisis que Roma había experimentado en más de un siglo. Parte 4. El emperador en la frontera. Los años siguientes definen el reinado de Marco Aurelio. De 169 a 175, y luego nuevamente de 178 hasta su muerte en 180, Marco pasó la mayor parte de su tiempo en las fronteras del Danubio, comandando legiones, negociando con reyes bárbaros, defendiendo el imperio. No era la vida que había imaginado. Había querido ser filósofo, pasar sus días en estudio contemplativo, escribir tratados sobre ética, discutir con otros sabios. En cambio, estaba en tiendas militares en medio de inviernos gélidos, tratando con generales, disciplinando tropas, calculando logística de suministros. Pero era su deber. El emperador no podía esconderse en Roma mientras el imperio se desangraba. Así que Marco fue a la frontera y permaneció allí año tras año, haciendo guerra que detestaba porque era necesaria. Las guerras marcomanas, como serían llamadas, fueron brutales y prolongadas. No había batallas decisivas únicas. Era guerra de desgaste, de campañas de verano seguidas por retiros de invierno, de tratados que se rompían, de tribus que se sometían solo para rebelarse la siguiente temporada. Marco adoptó una estrategia metódica. Dividía y conquistaba, haciendo tratados con algunas tribus para aislar otras, castigando severamente a los que rompían acuerdos, ofreciendo generosidad a los que se sometían. Permitía que algunos bárbaros se establecieran dentro del imperio como colonos, repoblando regiones devastadas por la plaga. Reclutaba a guerreros germanos en las legiones usando su conocimiento del enemigo. No era conquistador al estilo de Trajano, buscando gloria territorial. Era defensor, intentando estabilizar fronteras, mantener lo que Roma tenía. Algunos senadores en Roma lo criticaban por ser demasiado cauteloso, demasiado dispuesto a negociar. Pero Marco entendía las realidades. El imperio estaba debilitado por la plaga. Las finanzas eran tensas. No había recursos para guerras de conquista. Hubo victorias. En 172, los cuados fueron derrotados decisivamente. Su rey vino al campamento de Marco para suplicar paz. Las tribus sármatas más allá del Danubio fueron forzadas a tratados. Territorio fue ganado al norte del río, creando una zona de amortiguamiento. Parecía que las fronteras se estabilizarían. Entonces, en 175, mientras Marco preparaba una ofensiva final para asegurar la frontera permanentemente, llegaron noticias de Oriente que lo congelaron. Avidio Casio, el gobernador de Siria y comandante de todas las fuerzas orientales, se había declarado emperador. Casio había sido uno de los mejores generales de Marco, el hombre que había liderado las campañas victoriosas contra los partos. Pero evidentemente decidió que Marco, atascado, en guerras interminables en el Danubio, no volvería. O quizás genuinamente creía que el imperio necesitaba un emperador más militar y menos filosófico. Hay una historia, probablemente apócrifa, de que Faustina, la esposa de Marco, alentó la rebelión de Casio. Supuestamente temía que si Marco moría, su hijo Cómodo sería muy joven para mantener el trono. Mejor asegurar un protector fuerte ahora. Cuando Marco no murió como esperado, Casio tuvo que seguir adelante con su golpe. La rebelión de Casio duró solo 3 meses. Las legiones orientales lo proclamaron emperador, controló Siria, Egipto y gran parte de Asia Menor. Pero cuando Marco se movió rápidamente al este con tropas leales, el apoyo a Casio se evaporó. Sus propios oficiales lo asesinaron esperando clemencia de Marco. Marco mostró clemencia, pero de tipo calculado. No venganzas masivas, no proscripciones al estilo de las guerras civiles de la República. Pero tampoco ingenuidad. Los líderes de la rebelión fueron ejecutados, otros fueron exiliados o degradados. Marco visitó las provincias orientales, restauró orden, aseguró lealtad. Faustina lo acompañó en este viaje. Estaba enferma, debilitada por años de embarazos y enfermedades. Murió en una pequeña ciudad en Capadocia en el año 176.
Tenía 45 años. Habían estado casados 30 años. Marco estaba destrozado. La deificó inmediatamente. Estableció fondos para apoyar a niñas huérfanas en su memoria. Nombró una ciudad en su honor. Los historiadores hostiles a Faustina no pierden oportunidad de insinuar que estaba involucrada con Casio, que fue infiel repetidamente, que era corrupta. Marco la defendió en vida y en muerte. Cuando le dijeron que debía divorciarse de ella por sus supuestas infidelidades, respondió que divorciarse significaría devolver la dote, y la dote era el imperio. Era quizás una broma amarga, reconociendo su situación imposible, o quizás simplemente expresión de que sus vidas estaban entrelazadas inextricablemente. Solo, sin su esposa, Marco regresó al Danubio. Las guerras continuaban. Los marcomanos habían roto su tratado. La frontera sangraba nuevamente. Marco volvió a sus tiendas militares, a sus responsabilidades interminables, a su guerra sin fin. Parte 5. Meditaciones en la soledad. Fue durante estos años en la frontera, en las noches después de días de guerra y administración, que Marco escribió sus meditaciones. No era un libro planeado, sino notas personales, recordatorios a sí mismo, ejercicios espirituales en forma escrita. Los escribió en griego, el idioma de la filosofía, aunque gobernaba en latín. Los llamó taeis geauton, a sí mismo o para sí mismo. No sabemos exactamente cuándo escribió cada sección. Algunos libros están titulados con lugares, escrito entre los cuados o en carnuntum. Estos títulos probablemente fueron agregados después, pero sugieren que mucho fue escrito durante las campañas. Marco escribía en tiendas militares mientras la nieve caía afuera, o en campamentos de verano entre batallas, o en ciudades fronterizas durante negociaciones de invierno. El primer libro de las meditaciones es único. Es una lista de personas a quienes Marco debía gratitud: su abuelo, su madre, diversos maestros, su hermano adoptivo Antonino Pío. Por cada uno nota qué virtud o lección le enseñaron. Es un ejercicio estoico de reconocer deudas, de practicar gratitud, pero también es conmovedor leer, ver al emperador del mundo reconociendo humildemente todo lo que debe a otros. Los libros restantes son más fragmentarios, pensamientos en cualquier orden que vinieron a Marco. Algunos son aforismos de una línea, otros son meditaciones más largas que llenan páginas. Los temas recurren: la muerte es natural y no debe temerse. La fama es vacía, el placer es transitorio, la virtud es lo único que importa. El universo es racional. Debemos cumplir nuestro deber con alegría. Hay melancolía profunda en las meditaciones. Marco escribe repetidamente sobre la futilidad de todo esfuerzo humano. Escribe que pronto estaremos todos muertos y olvidados, que los emperadores más grandes son ahora nombres vacíos, que nada de lo que hacemos tiene significado permanente. Podría parecer nihilismo, pero para Marco era liberador. Si nada externo importa, entonces podemos enfocarnos puramente en ser virtuosos en el presente. Escribe: la vida del hombre es breve. Dentro de poco estará ceniza o esqueleto, y un simple nombre, o ni siquiera eso. Los que ahora son alabados serán pronto olvidados. Los que ahora alaban pronto estarán muertos ellos mismos. Escribe: todo es efímero, tanto el que recuerda como lo recordado. Escribe: de aquí a poco estarás nadie y en ninguna parte, como Adriano y Augusto. Para un emperador en el apogeo de su poder, escribir constantemente sobre su propia insignificancia parece extraño. Pero Marco usaba estos pensamientos como antídoto contra el orgullo. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Marco se recordaba constantemente que era simplemente otro ser humano, que su posición era accidente de nacimiento y adopción, que pronto estaría muerto como todos los emperadores antes que él. También escribe sobre el deber. Para los estoicos, cada persona tiene un papel asignado por la providencia. El rol de Marco era ser emperador. Había nacido en la familia correcta.
Había sido adoptado en el momento correcto, había recibido el entrenamiento correcto. Todo lo había preparado para esta posición. Entonces debía cumplir este rol tan perfectamente como pudiera, sin quejarse de que preferiría otro. Levántate y ve al trabajo, se ordena a sí mismo. ¿Para qué he nacido? ¿Para yacer bajo mantas y estar caliente? Pero esto es más placentero. ¿Naciste entonces para placer? ¿No para acción, para esfuerzo? Se pregunta por qué se resiste a levantarse por la mañana. Cuando tiene tanto que hacer, se responde que es la naturaleza humana buscar comodidad. Pero él no es simplemente humano, es emperador. Tiene deberes que otros no tienen. Debe levantarse y cumplirlos. Escribe sobre lidiar con personas difíciles y obviamente está pensando en situaciones reales que enfrenta. Generales obstinados, senadores envidiosos, consejeros incompetentes, reyes bárbaros traicioneros. Le recuerda a sí mismo que estas personas actúan según su naturaleza. Un perro ladra, un niño llora, un tonto actúa tontamente. Enojarse con ellos es como enojarse con el fuego por quemar. En cambio, debe tratarlos con paciencia, explicar cuando sea posible, castigar cuando sea necesario, pero sin ira personal. Escribe sobre el dolor físico. Marco sufría de enfermedades crónicas toda su vida, úlceras estomacales, dolores en el pecho, problemas respiratorios. Pasó años en climas brutales del Danubio que exacerbaban todo. En las meditaciones se recuerda que el dolor es simplemente sensación. La mente puede permanecer serena mientras el cuerpo sufre. La mente mantiene su propia serenidad al retirarse a sí misma. Escribe sobre la muerte constantemente, no con miedo, sino intentando familiarizarse con ella, quitarle poder. La muerte es transformación, no aniquilación. Los átomos que componen nuestro cuerpo existían antes de nosotros y existirán después. Simplemente se reorganizan en nuevas formas. Esto es natural, parte del ciclo cósmico. Temerlo es irracional. No desprecies la muerte, sino recíbela con beneplácito, siendo esta también una de las cosas que la naturaleza quiere. Hay también ternura inesperada en las meditaciones. Marco escribe sobre observar detalles pequeños con admiración. El pan, al partirse, muestra grietas que no estaban planeadas, pero que son hermosas. Las aceitunas maduras tienen belleza particular justo antes de caer. Incluso en la boca de un león hay cierta dignidad. Estos pequeños placeres contemplativos revelan a un hombre que, a pesar de todo el peso que lleva, aún puede detenerse y apreciar la textura del mundo. Las meditaciones nunca fueron publicadas por Marco. Probablemente las guardaba en un cofre en su tienda, las revisaba ocasionalmente, agregaba pensamientos nuevos. Después de su muerte, alguien las preservó. Cómo sobrevivieron los siglos oscuros, cómo llegaron al Renacimiento, es misterio parcial. Pero sobrevivieron, y se convirtieron en uno de los textos más leídos de la antigüedad. Parte 6. El Padre y el Hijo. Mientras Marco meditaba sobre filosofía y hacía guerra en las fronteras, en Roma su hijo crecía. Cómodo, nacido en 161, era el único hijo varón de Marco que sobrevivió a la infancia. 13 hermanos y hermanas murieron jóvenes. La plaga, las enfermedades infantiles, las complicaciones del parto, todo se llevaba a los niños incluso de la familia imperial con medicina mejor disponible. Cómodo era el heredero, el futuro del imperio. Desde nacimiento fue destinado a ser emperador. A los 5 años fue hecho César. A los 15 fue elevado a Augustus, coemperador con su padre. Nunca conoció vida ordinaria. Nunca enfrentó incertidumbre sobre su destino. Era príncipe desde que pudo recordar. Marco lo educó cuidadosamente. Le dio los mejores tutores. Intentó inculcarle filosofía estoica. Pero algo no funcionó. Quizás Cómodo se rebeló contra las expectativas imposibles. Quizás era simplemente diferente por temperamento. Donde Marco era serio y contemplativo, Cómodo era impulsivo y hedonista.
Donde Marco encontraba placer en libros, Cómodo lo encontraba en el anfiteatro. Los historiadores antiguos, escribiendo después del desastroso reinado de Cómodo, lo pintarían como monstruo desde la infancia. Pero la verdad era probablemente más compleja. Cómodo era un adolescente mimado que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones, rodeado de aduladores que le decían que era perfecto, sin el temple que vienen de la adversidad. Marco veía los defectos de su hijo, pero ¿qué podía hacer? La sucesión dinástica estaba profundamente arraigada en el sistema imperial romano. Por más de un siglo, desde Augusto, cada emperador había sido sucedido por alguien de su familia, real o adoptiva. Los 5 buenos emperadores antes de Marco, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco mismo, habían sido todos adoptados porque sus predecesores carecían de hijos biológicos. Esto había permitido seleccionar a los mejores hombres para el trono. Pero Marco tenía hijo biológico. La expectativa era abrumadora que Cómodo lo sucedería. Desheredarlo habría sido visto como monstruoso, antinatural, una violación del orden familiar que los romanos mantenían sagrado. Y habría sido peligroso. Cómodo tenía partidarios, personas que habían apostado sus carreras a su futuro reinado. Desheredarlo podría provocar guerra civil. Así que Marco mantuvo a Cómodo como heredero, lo elevó a coemperador, lo llevó a la frontera para darle experiencia militar y administrativa. En 177, cuando Cómodo tenía 16 años, marchó con Marco en una campaña contra las tribus germánicas. Fue su primera experiencia real de guerra. Cómodo odiaba la frontera, odiaba el frío, la incomodidad, el peligro, el aburrimiento de las marchas y los asedios. Soñaba con regresar a Roma, a los baños lujosos, los banquetes, los juegos del anfiteatro. Presionaba a Marco constantemente para terminar la guerra rápidamente, hacer paz con los bárbaros en cualquier término, regresar a la civilización. Marco probablemente reconocía que su hijo no era el emperador que el imperio necesitaría. Pero, ¿qué alternativa tenía? No podía vivir para siempre. Ya tenía casi 60 años, edad avanzada para ese tiempo, especialmente dadas sus enfermedades crónicas. Si moría sin establecer la sucesión claramente, habría caos. La única manera de asegurar transición pacífica era elevar a Cómodo completamente, hacerlo coemperador con autoridad igual, para que cuando Marco muriera, Cómodo simplemente continuara gobernando. Fue decisión que Marco tomó con los ojos abiertos, sabiendo los riesgos, pero creyendo que era el mal menor. En sus meditaciones nunca menciona a Cómodo directamente, pero hay pasajes que parecen referirse a esta situación. Escribe sobre aceptar lo que no se puede cambiar. Escribe sobre hacerlo mejor con las circunstancias dadas. Escribe sobre no lamentarse por lo que debería ser, sino trabajar con lo que es. Marco esperaba, quizás ingenuamente, que el tiempo y la experiencia madurarían a Cómodo. Que ver el peso del imperio, las responsabilidades interminables, el deber constante, moldearía su carácter. Que los consejeros sabios que Marco dejaría controlarían los impulsos peores de Cómodo. Que la estructura del gobierno imperial era lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso a un emperador mediocre. En todo esto, Marco estaba equivocado, pero no lo sabría. Moriría antes de que el verdadero carácter de Cómodo se revelara completamente. Parte 7. La guerra interminable. Las guerras marcomanas continuaban año tras año. Para Marco, la frontera del Danubio se convirtió en su vida. Roma era memoria distante, un lugar que visitaba ocasionalmente, pero donde ya no vivía realmente. Su mundo era campamentos militares, ciudades fronterizas, tiendas donde se tomaban decisiones sobre vida y muerte. En 178, después de casi una década de guerra, Marco finalmente estaba cerca de victoria decisiva. Las tribus germánicas habían sido derrotadas repetidamente. Sus líderes venían a negociar su misión.
El plan de Marco era crear dos nuevas provincias romanas al norte del Danubio, empujando la frontera hacia adelante, creando profundidad estratégica que haría futuras invasiones más difíciles. Sería la primera expansión territorial mayor del imperio en generaciones. No era conquista por gloria, sino seguridad pragmática. Control de territorio más allá del Danubio significaba que Roma podría detectar y detener invasiones antes de que alcanzaran las provincias ricas. Significaba que tribus problemáticas estarían bajo control directo en lugar de ser vecinos impredecibles. El Senado en Roma estaba dividido sobre el plan. Algunos senadores lo apoyaban viendo la necesidad estratégica. Otros se oponían, argumentando que el imperio ya era demasiado grande, que cada expansión significaba fronteras más largas para defender, más legiones para pagar, más administradores para enviar. ¿Por qué no simplemente hacer paz con los bárbaros, retirar las legiones, dejar que volvieran a sus disputas tribales? Marco creía que la expansión era necesaria. Las tribus germánicas no desaparecerían. Las presiones que las empujaban hacia las fronteras romanas no cesarían. Mejor controlar el territorio, establecer fuertes, crear zonas de amortiguamiento. Era inversión a largo plazo en seguridad, pero la guerra lo había agotado. Tenía casi 60 años, una vida larga para su época, pero más aún por el desgaste constante. Las enfermedades crónicas que lo habían atormentado toda su vida empeoraban. Los inviernos gélidos del Danubio, veranos sofocantes en tiendas sin ventilación, dieta de campamento, estrés constante, todo cobraba precio. Sus médicos se preocupaban. Galeno, el médico más famoso de la época, había servido en la corte de Marco. Conocía las enfermedades del emperador íntimamente. Recetaba dietas, ejercicios, medicinas. Pero incluso Galeno no podía detener el desgaste del tiempo y el trabajo. En 179, Marco sufrió un ataque serio de su enfermedad estomacal. Se recuperó, pero lentamente. Su energía disminuía. Delegaba más en sus generales, en Cómodo, pero aún dirigía la estrategia general, aún tomaba las decisiones finales. El emperador no podía simplemente retirarse mientras la guerra continuaba. El año siguiente, 180, comenzó con optimismo. La campaña de primavera había sido exitosa. Más tribus habían aceptado términos romanos. Marco planeaba una ofensiva final para el verano que aseguraría todo el territorio norte del Danubio. Luego, finalmente, podría regresar a Roma, establecer las nuevas provincias formalmente, quizás incluso descansar. Pero en marzo, en su campamento de invierno cerca de Vindobona, Viena moderna, Marco enfermó nuevamente. Esta vez era más serio. Fiebre alta, debilidad, dolor. Los médicos hicieron lo que podían con sus remedios limitados, sangrías, purgas, oraciones a los dioses. Nada ayudaba. Marco sabía que estaba muriendo. Había meditado sobre la muerte durante años, se había recordado constantemente que era natural e inevitable. Ahora enfrentaba su propia mortalidad con la serenidad estoica que había cultivado toda su vida. Llamó a sus generales, dio instrucciones finales. Llamó a Cómodo, le dio consejos sobre gobernar, le suplicó que completara la guerra antes de regresar a Roma. Hay historias contradictorias sobre sus últimos días. Una versión dice que rechazó comida y bebida, acelerando su muerte porque sabía que sería larga agonía de otra manera. Otra dice que simplemente se debilitó gradualmente. Todas coinciden en que enfrentó el final con calma. El 17 de marzo del año 180, Marco Aurelio Antonino Augusto murió. Tenía 58 años. Había gobernado 19 años, más tiempo que cualquier emperador desde Augusto excepto Adriano. Había pasado más de 10 de esos años en la frontera, defendiendo el imperio, manteniendo la civilización contra la barbarie. Sus últimas palabras, según una fuente, fueron al tribuno de la guardia que vino a pedirle la contraseña del día. «Vea la sol naciente», dijo Marco. «Yo ya estoy poniéndome».
Era referencia al cambio de turno, a Cómodo asumiendo el poder, a la vida continuando después de que un hombre se iba. Era también muy romano en su estoicismo simple, aceptando el final sin melodrama. Parte 8. El heredero indigno Cómodo se convirtió en emperador único a los 18 años. Una de sus primeras decisiones fue abandonar las conquistas planeadas de su padre. Hizo paz rápida con las tribus germánicas en términos generosos, demasiado generosos según sus críticos. Las dos nuevas provincias que Marco había planeado nunca fueron establecidas. Las legiones fueron retiradas detrás del Danubio. La frontera volvió a donde había estado antes de años de guerra. Para Cómodo era pragmatismo. La guerra había sido costosa en hombres y dinero. El tesoro imperial estaba agotado. El ejército necesitaba descanso. Y él, personalmente, estaba desesperado por regresar a Roma. Había pasado 3 años miserables en la frontera. Ahora que era emperador no tenía intención de quedarse ni un día más. Para los generales que habían servido bajo Marco, que habían luchado durante años para ganar territorio que ahora se devolvía, fue traición. Sentían que la muerte de miles de soldados romanos había sido en vano. Que la visión de Marco de asegurar la frontera permanentemente se había abandonado por impaciencia juvenil. Pero Cómodo era emperador. Tenía autoridad absoluta. Los generales podían murmurar, pero no desafiar. Cómodo regresó a Roma en triunfo. Celebró su cumpleaños 19 y comenzó a gobernar de manera que horrorizaría incluso a observadores acostumbrados a los excesos imperiales. Los primeros años no fueron completamente desastrosos. Cómodo retuvo muchos de los consejeros de Marco. El prefecto de pretorio, el comandante de la Guardia Imperial, mantenía orden. El Senado administraba el imperio según rutinas establecidas. Cómodo participaba ocasionalmente, pero principalmente dejaba que otros hicieran el trabajo. Pero gradualmente su verdadero carácter emergió. Se obsesionó con ser gladiador. No simplemente un espectador de juegos, sino participante activo. Se entrenaba constantemente. Luchaba en la arena, mataba animales exóticos importados para su entretenimiento. Para un emperador, para cualquier persona de clase senatorial, luchar como gladiador era degradación suprema. Los gladiadores eran esclavos, criminales, los más bajos de la sociedad. Que el emperador se rebajara a esto escandalizaba a la aristocracia romana. Cómodo no se contentaba con luchas privadas. Luchaba públicamente en el Coliseo, vistiendo piel de león como Hércules, matando leones, tigres, elefantes. Usaba armas especiales que aseguraban que nunca estaba en peligro real, pero aún así era espectáculo grotesco. Forzaba a los senadores a asistir y aplaudir mientras mataba animales indefensos. Se identificaba cada vez más con Hércules. Cambió su nombre oficial a incluir títulos hercúleos. Ordenó que estatuas lo representaran con los atributos de Hércules. La piel, de león, la clava. Comenzó a creer que era Hércules reencarnado, un dios viviente que caminaba entre los mortales. El gobierno efectivo cayó en manos de favoritos. Varios prefectos de pretorio sucesivos controlaban acceso al emperador, enriqueciéndose mientras el imperio derivaba sin dirección clara. Cuando alguno se volvía demasiado poderoso o perdía el favor de Cómodo, era ejecutado y reemplazado. Hubo conspiraciones contra Cómodo, incluyendo una liderada por su hermana Lucila. Todas fracasaron. Cómodo respondía con purgas. Senadores eran ejecutados en números crecientes. El Senado, que bajo Marco había sido tratado con respeto, ahora vivía en miedo. Las finanzas del imperio se deterioraban. Cómodo gastaba enormemente en sus juegos, en construcciones vanidosas, en sobornos para mantener lealtad de la Guardia Pretoriana. Para recaudar dinero, confiscaba propiedades de los ejecutados, aumentaba impuestos, devaluaba la moneda. La economía, aún recuperándose de la plaga y las guerras marcomanas, se tambaleaba. En las provincias surgían problemas que habrían requerido atención imperial.
En Britania, tribus del norte rompieron el muro de Adriano. En África hubo rebeliones. En el este, los partos causaban problemas nuevamente. Pero Cómodo ignoraba estos asuntos, delegaba en subordinados o simplemente esperaba que se resolvieran solos. El contraste con Marco no podía ser más marcado. Donde Marco había sido trabajador, consciente, dedicado al deber, Cómodo era perezoso, caprichoso, interesado solo en su propio placer. Donde Marco había respetado el Senado y mantenido formas constitucionales, Cómodo actuaba cada vez más como tirano oriental. Donde Marco había predicado y practicado virtud estoica, Cómodo se entregaba a todo vicio imaginable. Los historiadores antiguos debatirían durante siglos cómo el hijo de Marco Aurelio, educado por los mejores maestros, expuesto a la mejor filosofía, pudo convertirse en tal monstruo. Algunos culpaban a la genética, sugiriendo que Faustina había sido infiel y que Cómodo era en realidad hijo de un gladiador. Era calumnia sin evidencia. Otros culpaban a la educación, argumentando que demasiada filosofía había hecho a Cómodo rebelde contra los ideales paternos. También era simplista. La verdad probablemente era más mundana. Cómodo nunca había enfrentado adversidad real. Nunca había tenido que luchar por nada. Era príncipe desde nacimiento, coemperador a los 15, emperador único a los 18. El poder absoluto a edad tan joven, sin el temple del carácter, era receta para desastre. Añádase la personalidad narcisista, el amor por la violencia del anfiteatro, la ausencia de cualquier sentido real de responsabilidad, y el resultado era inevitable. Parte 9. El fin de la Edad Dorada. El reinado de Cómodo duró 12 años, de 180 a 192. Fueron 12 años de desperdicio, corrupción, miedo y deterioro gradual de las instituciones que habían hecho grande a Roma. Cuando finalmente terminó fue con su asesinato. Varias conspiraciones habían fracasado. Pero finalmente su favorita concubina Marcia, el prefecto de Pretorio, y su camarero personal decidieron que Cómodo era demasiado peligroso para vivir. Se había vuelto completamente inestable, amenazando con ejecutar a los cónsules electos para el próximo año y asumir el consulado él mismo vestido como gladiador. Planeaba aparecer en los Juegos de Año Nuevo no como emperador, sino como gladiador hercúleo, matando personas reales en la arena. Marcia intentó envenenarlo el 31 de diciembre del 192. Le dio vino envenenado. Cómodo lo bebió, pero luego vomitó, posiblemente porque estaba borracho o porque había desarrollado tolerancia a venenos por cautela paranoica. Los conspiradores, temiendo ser descubiertos, enviaron a Narciso, un atleta que servía como entrenador de lucha de Cómodo, a estrangularlo mientras estaba débil del veneno. Narciso entró al baño donde Cómodo yacía en estupor, lo estranguló hasta la muerte. El emperador, que se había identificado con Hércules, que se había declarado Dios, que había gobernado con poder absoluto, murió estrangulado en su baño por un empleado. Tenía 31 años. Su muerte fue recibida con alivio en Roma. El Senado inmediatamente lo declaró hostis publicus, enemigo público. Sus estatuas fueron derribadas. Su nombre fue borrado de inscripciones. Su memoria fue condenada oficialmente, damnatio memoriae. Todo lo que Cómodo había representado fue repudiado. Pertinax, el prefecto de la ciudad, fue aclamado como nuevo emperador. Era viejo general respetado, uno de los comandantes de Marco en las guerras marcomanas. Prometió restaurar el gobierno ordenado, respetar al Senado, terminar con los excesos. Pero duró solo 86 días antes de ser asesinado por la Guardia Pretoriana cuando intentó imponer disciplina. Siguió el año de los 5 emperadores, una breve guerra civil donde el trono fue literalmente subastado al mejor postor por la Guardia Pretoriana. Septimio Severo finalmente emergió victorioso, fundando una nueva dinastía. Pero el daño estaba hecho. El principio de que el emperador debía ser el mejor hombre elegido por mérito estaba muerto.
El trono ahora se conseguía por fuerza militar y oro. Los historiadores marcan el reinado de Cómodo como el fin de la Pax Romana. Después de él, el imperio entraría en lo que a veces se llama la crisis del tercer siglo, décadas de guerra civil, invasiones bárbaras, colapso económico y emperadores que duraban meses antes de ser asesinados. El imperio sobreviviría, se estabilizaría eventualmente bajo Diocleciano, pero nunca recuperaría completamente la estabilidad y prosperidad de la era antonina. Y Marco Aurelio, que había trabajado tan duro para preservar el imperio, para defender sus fronteras, para gobernar justamente, vio todo su trabajo deshecho por su propio hijo. Era tragedia griega jugada en escala imperial. Pero las meditaciones sobrevivieron. Ese pequeño libro de pensamientos privados que Marco nunca esperó que nadie más leyera fue preservado. Pasó a través de los siglos oscuros de alguna manera. Fue copiado por monjes medievales, aunque era pagano. Fue redescubierto en el Renacimiento. Fue traducido a cada idioma mayor. Se convirtió en uno de los textos más leídos de la antigüedad. Parte 10. Reflexión final. El emperador que sigue hablando casi 2000 años después de su muerte, Marco Aurelio, sigue hablándonos. Sus meditaciones son leídas por soldados en guerra, por ejecutivos en crisis, por estudiantes buscando significado, por personas en todo el mundo enfrentando sus propias batallas privadas. Las palabras que escribió para sí mismo en tiendas militares en la frontera del Danubio resuenan en el siglo XXI con fuerza inalterada. ¿Por qué? ¿Qué hace que los pensamientos de un emperador romano muerto hace tanto tiempo sigan siendo relevantes? Quizás es precisamente porque era emperador. Marco Aurelio tenía poder absoluto sobre el imperio más grande del mundo. Podía hacer ejecutar a cualquiera con una palabra. Podía tomar cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, se negaba a sí mismo constantemente, se disciplinaba, se recordaba que todo ese poder era ilusión. Si el hombre más poderoso del mundo podía reconocer su propia insignificancia, entonces cualquiera puede. O quizás es porque sus luchas eran universales. Luchaba con levantarse por la mañana cuando prefería quedarse en cama. Luchaba con tratar pacientemente a personas difíciles. Luchaba con dolor físico, con pérdida, con desilusión. Estas son batallas que todos peleamos. Que un emperador las peleara también nos hace sentir menos solos en las nuestras. Las meditaciones no ofrecen respuestas fáciles o consuelo barato. Marco no promete que todo saldrá bien. No sugiere que el universo se preocupa por nuestros deseos. No dice que la virtud será recompensada o el vicio castigado. Su filosofía es más dura que eso, pero también más honesta. Nos dice que la vida es difícil, que perderemos todo lo que amamos eventualmente, que nuestros logros serán olvidados, que el dolor es inevitable. Pero también nos dice que podemos elegir cómo responder, que nadie puede quitarnos nuestra capacidad de pensar claramente, actuar correctamente, mantener dignidad interior. Que incluso en las peores circunstancias podemos ser virtuosos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Escribe. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Es mensaje que resuena especialmente en tiempos difíciles. Cuando el mundo parece fuera de control, cuando fuerzas más allá de nuestro alcance determinan tanto de nuestras vidas, Marco nos recuerda que siempre retenemos control sobre lo más importante. Nuestro carácter, nuestras respuestas, nuestros valores. Marco también nos enseña sobre aceptación. No resignación pasiva, sino aceptación activa de la realidad como es, no como queremos que sea. No digas, esto es una desgracia. Escribe, di esto sucedió y tengo la fortaleza para soportarlo. Es sutil reencuadre que transforma víctimas en agentes. Su visión de la naturaleza interconectada de todo es casi moderna en su resonancia. Escribe que somos todos parte de un cuerpo mayor, la humanidad, que dañar a otro es dañarnos a nosotros mismos.
Lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja individual. Observa. En una era de crisis globales que requieren cooperación internacional, esta visión de hermandad humana parece presciente. Pero Marco no era santo. Las meditaciones revelan a un hombre que lucha constantemente, que se reprende a sí mismo, que falla y se levanta y continúa. Es esta humanidad lo que los hace accesibles. No está predicando desde posición de maestría alcanzada, sino compartiendo su propio proceso de intentar vivir correctamente. También debemos reconocer las limitaciones de Marco. Fue producto de su tiempo. Aceptó la esclavitud sin cuestionarla. Persiguió a los cristianos, aunque probablemente con menos entusiasmo que otros emperadores. Sus ideas sobre las mujeres reflejaban los prejuicios de la sociedad romana. No era filósofo perfecto o gobernante perfecto. Era hombre imperfecto intentando hacerlo mejor. Y su decisión más importante, dejar el trono acómodo, fue desastrosa. Se puede argumentar que Marco, tan comprometido con el deber, debió haber reconocido que su deber al imperio superaba su deber a su hijo. Debió haber adoptado un sucesor más capaz, siguiendo el precedente de los emperadores antes de él. Que no lo hizo, que eligió sangre sobre mérito, contradice muchos de sus principios filosóficos. Pero quizás incluso esto nos enseña algo. Nos muestra que incluso el más sabio puede cometer errores, que la filosofía no nos hace infalibles, solo nos da herramientas para navegar la vida lo mejor que podamos, que el amor paternal puede cegar incluso a mentes brillantes, que somos todos, en última instancia, humanos con todas nuestras contradicciones. El legado de Marco es complejo. Como emperador presidió el comienzo del fin de la Pax Romana. Las guerras marcomanas agotaron el tesoro y el ejército. Su hijo destruyó mucho de lo que había construido. Desde perspectiva puramente histórica, su reinado marca punto de inflexión donde el Imperio Romano comenzó su largo declive. Pero como filósofo, su influencia es inmensa e inmortal. El estoicismo había existido durante siglos antes de Marco, pero sus meditaciones lo hicieron accesible de manera que tratados filosóficos abstractos nunca pudieron. Nos dio estoicismo en acción, aplicado a problemas reales por persona real, enfrentando presiones extremas. El estoicismo moderno, resurgente en popularidad en décadas recientes, se basa en gran medida en las meditaciones. Empresarios, atletas, terapeutas, coaches de vida, todos citan a Marco. La terapia cognitivo-conductual, uno de los enfoques psicoterapéuticos más efectivos, tiene raíces profundas en ideas estoicas. La idea central, que nuestros pensamientos sobre eventos, no los eventos mismos, determinan cómo nos sentimos, viene directamente del estoicismo que Marco practicó. Cuando leemos las meditaciones hoy, es fácil olvidar que fueron escritas hace casi 2000 años. Los problemas que Marco enfrenta, las soluciones que propone, podrían haber sido escritos ayer. La naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos luchando con las mismas tentaciones, los mismos miedos, las mismas preguntas sobre significado y propósito. Todo es solo por un día, escribe Marco, tanto el que recuerda como lo recordado. Es verdad sombría que podría llevar a nihilismo, pero Marco lo usa de manera opuesta, como liberación. Si todo es temporal, entonces debemos apreciar el presente, actuar correctamente ahora, no posponer la virtud esperando futuro perfecto que nunca llega. No sueñes con poseer lo que no tienes, aconseja. En cambio, entre las mejores cosas que tienes, selecciona algunas e imagina cuánto las desearías si no las tuvieras. Es práctica de gratitud, reencuadrando nuestra percepción de la vida que tenemos. Sobre la muerte, que todos enfrentamos eventualmente, Marco escribe con claridad que desarma el miedo. La muerte es cese de la percepción sensorial, del movimiento de los impulsos, del movimiento del pensamiento. No es nada terrible. No promete vida después de la muerte o reencarnación. Simplemente dice que la muerte es natural, parte del ciclo,
no más extraña que el nacimiento. Marco vivió según estos principios tan bien como pudo. Enfrentó años de guerra que odiaba porque era su deber. Soportó dolor físico crónico sin quejarse. Perdió hijos tras hijos y continuó. Gobernó un imperio mientras se recordaba constantemente que el poder era ilusión. Intentó ser justo cuando habría sido más fácil ser tirano. Y cuando la muerte llegó, la enfrentó con la misma ecuanimidad que había predicado. Al final, ¿tuvo éxito? Como emperador, sus logros fueron mixtos. Defendió el imperio, pero no pudo asegurar su futuro. Como padre, falló. Pero como ser humano intentando vivir virtuosamente en circunstancias difíciles, su ejemplo sigue inspirando. Las estatuas de Marco han caído y sido erigidas nuevamente. Su imperio se derrumbó hace 15 siglos. Su dinastía murió con su hijo. Pero sus palabras permanecen tan frescas como cuando las escribió a la luz de lámparas de aceite en su tienda en la frontera danubiana. Cuando te levantes por la mañana, escribe, piensa qué privilegio precioso es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Viniendo de un hombre que enfrentaba guerra, enfermedad, responsabilidad aplastante, estas palabras tienen peso especial. Si él podía encontrar gratitud en medio de todo eso, ¿qué excusa tenemos nosotros? La felicidad de tu vida, nos recuerda, depende de la calidad de tus pensamientos. Es responsabilidad inmensa, pero también poder. Nos dice que somos arquitectos de nuestra propia paz interior, que nadie puede quitárnosla sin nuestro permiso. El impedimento a la acción, escribe en uno de sus pasajes más famosos, impulsa la acción. Lo que bloquea el camino se convierte en el camino. Es reencuadre completo de obstáculos. No son barreras para el éxito, sino oportunidades para practicar virtud. El soldado no se vuelve valiente sin peligro. El hombre no desarrolla paciencia sin provocación. Las dificultades son entrenamiento. En sus últimos años, escribiendo en la frontera, sabiendo que pronto moriría, Marco escribió: confina tu atención al presente. No te preocupes por el futuro que no puedes controlar. No te lamentes por el pasado que no puedes cambiar. Vive ahora, en este momento, lo más completa y virtuosamente que puedas. Es consejo que cada tradición sabia ha dado, pero que rara vez seguimos. Así que duerme ahora, viajero del tiempo, con la imagen de Marco Aurelio en tu mente. El niño serio creciendo en el monte Celio. El joven que descubrió filosofía y encontró su vocación. El César aprendiendo a gobernar bajo Antonino Pío. El emperador compartiendo poder con su hermano. El general a regañadientes defendiendo fronteras. El padre preocupado por su hijo indigno. El filósofo escribiendo en soledad, intentando entender, intentando aceptar, intentando simplemente ser bueno. Imagínalo en su tienda después de un día largo. Afuera, el campamento romano se extiende en orden perfecto. Fogatas brillando en la oscuridad, guardias patrullando, legionarios descansando antes de la batalla de mañana. El emperador ha cenado simple, ha revisado reportes, ha dado órdenes. Ahora, en la quietud, saca su libro de notas, escribe en griego, formando letras cuidadosamente. Se recuerda que todo es efímero, que pronto estará muerto, que debe actuar correctamente mientras tenga tiempo, que el universo es racional aunque su propósito sea misterioso, que debe ser amable con las personas difíciles porque todos luchamos con algo, que debe levantarse mañana y hacer su trabajo aunque preferiría quedarse en cama. Son pensamientos simples, casi mundanos, pero debajo de ellos corre corriente profunda de sabiduría. Marco está entrenándose constantemente, recordándose quién quiere ser, qué valores quiere mantener. Es trabajo que nunca termina. No porque sea débil, sino porque ser virtuoso requiere esfuerzo constante. El músculo moral, como cualquier músculo, se atrofia sin uso. Terminará de escribir, cerrará su libro, apagará su lámpara. Dormirá unas horas. Mañana se levantará antes del amanecer.
sus articulaciones dolerán, su estómago se quejará, cada movimiento traerá recordatorio de que envejece. Pero se levantará de todos modos, se vestirá con la púrpura imperial que detesta, pero que debe usar. Comerá un desayuno simple que apenas probará. Y luego saldrá a su tienda de comando donde generales esperan, donde mensajeros traen noticias de otras fronteras, donde el peso del mundo entero descansa sobre sus hombros, y lo soportará. No porque sea fácil, sino porque es su deber. No porque disfrute el poder, sino porque alguien debe hacer el trabajo. Llevará la carga hasta que ya no pueda. Y cuando finalmente caiga, sus últimos pensamientos serán probablemente sobre el deber, sobre hacer lo correcto, sobre aceptar lo que viene con ecuanimidad. Este fue Marco Aurelio. No santo, sino hombre intentando ser bueno. No sabio perfecto, sino estudiante perpetuo de sabiduría. No emperador invencible, sino defensor cansado haciendo lo mejor que podía. Y en su humanidad, en su lucha constante, en su negativa a rendirse incluso cuando habría sido más fácil, nos dio regalo que dura a través de los siglos. Sus palabras nos acompañan en la noche. Cuando enfrentamos nuestras propias batallas, nuestros propios miedos, nuestras propias dudas, podemos recordar que un emperador hace 2000 años enfrentó los suyos y persistió. Que escribió para sí mismo pero habló para todos nosotros. Que murió pero su sabiduría vive. La vida es breve, nos dice. Hay solo una cosa que vale la pena: pasar la vida en verdad y justicia, con benevolencia hacia los mentirosos e injustos. Que descanses con estos pensamientos. Que mañana despiertes no con ambición de imperio, sino con compromiso simple de ser persona un poco mejor que ayer. Que cuando enfrentes dificultades, recuerdes que el obstáculo es el camino. Que cuando sientas dolor, recuerdes que la mente puede mantener paz. Que cuando temas el futuro, recuerdes que solo el presente existe. Y que nunca olvides que hace 2000 años un hombre con todo el poder del mundo eligió practicar humildad. Con toda razón para orgullo eligió modestia. Con toda oportunidad para placer eligió disciplina. Con toda la fama que alguien podía desear, escribió que la fama es vacía. Y esas palabras, esa vida, ese ejemplo, permanecen mientras las estatuas caen y los imperios se derrumban. Este ha sido Voces del Tiempo. La historia de Marco Aurelio, último de los buenos emperadores, primero de los filósofos modernos, un hombre cuya vida fue tragedia, pero cuyas palabras siguen siendo consuelo. Que su sabiduría te acompañe, que su ejemplo te inspire, que su humanidad te recuerde que todos luchamos y que está bien. Hasta nuestro próximo encuentro con las sombras del pasado.